Comienza el informativo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece una conferencia de prensa para medios internacionales a menos de 24 horas de juramentarse para un nuevo mandato presidencial de 6 años. Maduro ha cargado una vez más en contra del Grupo de Lima y organizaciones internacionales que consideran ilegítimo el periodo presidencial 2019-2025, que va a iniciar mañana, 10 de enero, con su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia de corte oficialista. El mandatario venezolano apoyó el acuerdo emitido por la constituyente madurista en el que insta al Tribunal Supremo de Justicia a investigar por traición a la patria a quienes respalden la declaración del Grupo de Lima, que no reconoce su nuevo mandato. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón, como dice el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tiene parangón. Se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela, con el único objetivo de desestabilizar nuestro país, llenarlo de violencia, de confusión, de caos, para ponerle la mano. Maduro amenazó hoy a los países del Grupo de Lima con urgentes y crudas medidas diplomáticas si no rectifican su postura respecto al nuevo gobierno que va a asumir el día de mañana. Confirmó que el gobierno de Venezuela entregó a través de su canciller Jorge Arreaza notas de protesta a 13 de los 14 países que conformaron lo que él llamó el Cártel de Lima y les dio 48 horas para rectificar su posición. Hoy se entregó a todos los gobiernos del Cártel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. 48 horas a los gobiernos del Cártel de Lima para que rectifiquen su política intervencionista y grosera. Nicolás Maduro también aseguró que un golpe de Estado en Venezuela está en marcha y que es orquestado desde Estados Unidos. Dijo que los planes conspirativos serán derrotados. Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el Cártel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el Cártel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington. El presidente de Venezuela desafió el rechazo internacional por su nuevo mandato. Ha dicho que mañana se va a posesionar pase lo que pase. Han querido convertir una juramentación constitucional, protocolar, formal, en una guerra mundial. Pero les digo, también en esta oportunidad, llueva, truene o relampaguee, vamos a volver a triunfar y en Venezuela va a volver a triunfar la paz, la tranquilidad, la constitucionalidad. Y vamos a salir airosos, y vamos a salir bien, y vamos a despejar el camino hacia adelante de Venezuela, hacia el futuro. Maduro llamó a la oposición a un diálogo, pero dijo que en estas conversaciones no deben ser interpretadas como un momento de miedo para la revolución bolivariana. Yo digo que cese el intervencionismo, que cese la guerra económica contra Venezuela, que cese el extremismo desde Estados Unidos contra Venezuela y le abramos las puertas a un diálogo fructífero entre iguales y a recomponer las relaciones que hay entre nuestros dos países.
Mientras tanto, la Asamblea Constituyente Madurista prepara una nueva arremetida política y judicial contra la oposición en Venezuela. El ente controlado por el oficialismo ha propuesto disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora y judicializar a los diputados que el madurismo considera como traidores. Faltan algunas horas para que Nicolás Maduro tome posesión y el madurismo ya amenaza a la única institución democrática reconocida a nivel internacional. Este martes, durante la más reciente sesión de la Asamblea Constituyente, se comenzaron a escuchar iniciativas, algunas en tono disonante para iniciar una persecución política en contra del legislativo en control de la oposición. La primera idea, disolver la Asamblea Nacional. Esa asamblea y esa directiva que está en desacato, que apoya agresiones contra Venezuela, sea disuelta como lo establece la Constitución Nacional, pero que además que sea disuelta, que este año, para cerrar el ciclo de elecciones de todos los poderes, llamemos y convoquemos a elección para la Asamblea Nacional. Una moción secundada por Diosdado Cabello, quien además propuso judicializar a quienes se han declarado en oposición al régimen. Ordenar desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente a los poderes judiciales de nuestra patria que se abra una investigación inmediata por traición a la patria a todos aquellos y aquellas que se pleguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima. Es una instrucción al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, una instrucción al Ministerio Público para que se abra de inmediato la investigación. La posición del madurismo nace de la declaración de ilegitimidad al nuevo periodo presidencial del líder del régimen por parte del legislativo y de la presión internacional que cada día aísla aún más a Maduro y a su círculo más cercano. Y en medio del señalamiento de ilegitimidad por parte de opositores y gobiernos extranjeros al nuevo gobierno de Maduro, los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba, Evo Morales de Bolivia han confirmado su asistencia a la toma de posesión de mañana. La visita del mandatario cubano fue confirmada por el canciller Bruno Rodríguez a través de su cuenta en Twitter. En la publicación señaló que la isla reitera su apoyo al gobierno de Venezuela. De igual forma, el canciller de Bolivia, Diego Pari, anunció en una entrevista radial que Morales sí va a acudir a la juramentación este 10 de enero en Caracas. La Iglesia Católica en Venezuela también califica de ilegítimo un nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, Daniela Zambrano está a esta hora con el reporte. Adelante, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Conferencia Episcopal Venezolana advirtió que la sola convocatoria de elecciones el pasado 20 de mayo de 2018 era ilegítima y por ende lo sería así este segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien mañana acudirá al Tribunal Supremo de Justicia y no a la Asamblea Nacional para juramentarse. Ha advertido al cardenal Baltasar Porras que no es la Iglesia quien debe tomar partido a favor o en contra del gobierno, pero que en un momento de crispación política estaría la Iglesia del lado del pueblo. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría. La Conferencia Episcopal Venezolana recibió ayer a la directiva de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, de hecho dijo que la Iglesia cumpliría un rol fundamental en este gobierno de transición que ha llamado la oposición venezolana. También más temprano, diputados respondieron a la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el día de ayer el constituyentista Gerardo Márquez propuso que se disolviera la Asamblea Nacional y se convocara nuevamente a elecciones legislativas. Esto dijo Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional. Es curioso escuchar algunas insinuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima respecto de la Asamblea Nacional legítima cuando el propio Maduro ha despreciado profundamente a la Asamblea Nacional Constituyente.
Es curioso que pretendan amenazar al Parlamento Nacional desde la Constituyente cuando el mismo Maduro ha decidido ungirse para usurpar el poder en el Tribunal Supremo de Justicia y no en ese garabato que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y mientras crece el rechazo internacional a esta juramentación del presidente Nicolás Maduro a partir de este 10 de enero en segundo periodo, también empiezan a llegar a Venezuela delegaciones que respaldan al gobierno. El día de ayer arribó al país el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también el ministro de Agricultura de China, en horas de la mañana el presidente de Osetia del Sur, y se espera que durante todo el día estén llegando más delegaciones. Hoy también el canciller Jorge Arreaza entregó notas de protesta a representantes de los países que han manifestado de pleno su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, en su mayoría los pertenecientes al denominado Grupo de Lima, como Argentina, Colombia, Canadá, entre otros. Es la información que tenemos desde Caracas, con ella volvemos al estudio. Y hoy justamente se cumplen 19 días del cierre parcial de la Administración Federal en Estados Unidos. Es la segunda parálisis más larga que enfrenta el país desde 1976. Tras entregar un discurso anoche en el que ha defendido la construcción del muro en la frontera con México para enfrentar a lo que ha llamado una crisis humanitaria, Donald Trump mantiene sobre la mesa la opción de declarar una emergencia nacional. Legisladores demócratas hace pocos minutos se pronunciaron desde el Capitolio sobre la falta de acuerdo en el Congreso. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, una buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ruth, desde este Capitolio de los Estados Unidos, donde hay que decir que poco han cambiado las cosas aquí detrás de nosotros, a pesar de ese discurso televisado del presidente Donald Trump de este martes de 10 minutos de duración, donde el mandatario insistió una vez más en que los estadounidenses conozcan dónde está ahora mismo ese proceso de diálogo, más bien de no diálogo con los demócratas. Por ello, habló a los estadounidenses, apeló a sus armas y les habló de esa narrativa republicana de que la frontera sur de los Estados Unidos está haciendo frente a una crisis humanitaria. Hay que decir también que este miércoles el presidente en apenas una hora va a llegar a este edificio del Capitolio porque él va a mantener una reunión con los senadores republicanos, posiblemente para trazar el curso de esas negociaciones que ahora mismo están en punto muerto, porque los demócratas Nancy Pelosi y Schumer ya dijeron ayer que ellos no están dispuestos, insisten en no darle esos 5.700 millones de dólares que necesita el presidente para construir el muro, un muro que él ahora llama valla y del que dijo que de alguna forma, y lo dijo ahí en su discurso, México ya está pagando indirectamente. Donald Trump llevó su disputa por el muro al horario de máxima audiencia en Estados Unidos. Hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Pero su discurso televisado no cayó bien entre los migrantes que esperan en Tijuana, en México, una oportunidad para entrar a Estados Unidos. Todos los estadounidenses se ven perjudicados por la migración ilegal e incontrolada. Esto reduce los recursos públicos y reduce los empleos y los salarios. Porque nosotros no llegamos a robarle a él, lo que llegamos a trabajar, a construir más el país. Aseguran no ser criminales pese a las nuevas declaraciones de Trump en la noche del martes. A lo largo de los años, miles de estadounidenses han sido brutalmente asesinados por aquellos que ingresaron ilegalmente a nuestro país. No sé a qué se refiere que seamos un peligro para el país de él, si pues la mayoría de los que están allá del otro lado pues somos migrantes, o sea, son migrantes y son los que están trabajando ahí, ¿me entiendes? Yo creo que es más los migrantes somos los que nos desempeñamos trabajando que ellos. Yo, pues la verdad, siento que es una discriminación de parte de él porque, o sea, todos somos iguales. Sin embargo, el presidente intentó apelar a los propios estadounidenses de origen hispano para conseguir apoyo. Entre los más golpeados están los afroamericanos y los hispanoamericanos. Una demostración de unas palabras tremendas del presidente Trump, que no se puede permitir en Estados Unidos ni narcotráfico, ni personas ilegales que entran que tú no las conoces, que son gente que vienen aquí a matar gente, como él dijo. Trump tiene el respaldo de los estadounidenses más conservadores, mientras los demócratas se oponen fuertemente a sus políticas que consideran crueles.
El presidente ha elegido el miedo. Queremos empezar con los hechos. El hecho es que todos estamos de acuerdo en que necesitamos asegurar nuestras fronteras, al tiempo que respetamos nuestros valores. Estoy de acuerdo con la presidenta de la Cámara. Creo que un muro es una cosa antiestadounidense. Para terminar con el cierre de la administración que entró en su tercera semana, el presidente Trump insistió en que el Congreso apruebe la totalidad de los recursos para la construcción del muro en la frontera con México, algo a lo que los demócratas se oponen. ¿Cuánta más sangre estadounidense debemos derramar antes de que el Congreso haga su trabajo? Y hace unas horas hablaban dentro de este Congreso de los Estados Unidos la presidenta de la Cámara Baja, ahora en manos del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, también el líder de los demócratas en el Senado. Ambos volvieron a repetir lo que ya dijeron anoche, y es que dicen, según ellos, que Donald Trump apela al miedo y no los hechos, cuando él dice que hay una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Dijeron ambos políticos demócratas que ellos estarían dispuestos, aseguran, a salir hoy de este bloqueo, de este cierre de la administración federal. No obstante, pusieron una condición. Quieren primero que se desbloquee la situación, pasar esos presupuestos, y luego le ofrecen al presidente Donald Trump hablar de su muro. El presidente ha estado apelando al miedo y no a los hechos. El presidente incluso podría terminar con el cierre hoy, pero en su lugar no lo ha hecho, y mientras no lo hace, continuará secuestrando los salarios de miles de trabajadores. Mi mensaje para el presidente Donald Trump y mis colegas republicanos en el Congreso es muy simple. Nuestros trabajadores federales merecen sus salarios y es tiempo de reabrir el gobierno. Y en apenas 2 horas y media será en la Casa Blanca, una vez más, donde Nancy Pelosi, también Schumer, se reúnan por sexta vez en apenas 8 días en la Casa Blanca para intentar buscar una solución a esta situación de cierre de la administración federal. Como decís, cuando ya entramos en el día 19, y este cierre es el segundo ya más largo de la historia de los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington, desde el Capitolio. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Carolina, gracias. Una buena tarde para ti en la capital estadounidense. Y este cierre parcial de la administración perjudica a 800.000 de los 2.1 millones de trabajadores federales en Estados Unidos. Se trata de empleados públicos que no van a cobrar su sueldo mientras se mantenga este impasse y están a expensas de la aprobación de un presupuesto por parte del Senado. Varios museos permanecen cerrados, hay también acumulación de basura en varios parques naturales. Emiliana Molina tiene la información. Emiliana, una buena tarde. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la falta de recursos ha forzado a múltiples agencias a suspender ciertos servicios. Actualmente estamos viendo que 420.000 empleados gubernamentales se están viendo afectados. Estos empleados son esenciales y trabajan actualmente sin remuneración. Por otro lado, 380.000 empleados gubernamentales están actualmente bajo licencia forzada, lo cual significa que están en este momento en sus casas sin ir al trabajo, precisamente porque no están recibiendo un sueldo. Irónicamente, 20.000 de estos funcionarios son precisamente agentes de la patrulla fronteriza. Es por esto que los demócratas, incluyendo a Chuck Schumer y Nancy Pelosi, le piden al mandatario estadounidense Donald Trump a parar de utilizar a estos funcionarios como rehenes para lograr su objetivo. Podría darles muchos números que solamente son números para ustedes, pero ellos son personas, son familias, estos son recursos para nuestra comunidad y por supuesto que ellos en realidad se ven abrumados por toda esta situación que representa un gran problema para los estadounidenses y para los trabajadores. ¿Cuáles son los impactos de este cierre parcial de la administración? Bueno, algunas letinas están sin limpiarse y las heces humanas se están acumulando en ciertas áreas de la capital estadounidense, entre estas algunos parques nacionales. También se están estacionando vehículos en zonas prohibidas muy cerca de monumentos emblemáticos aquí en la capital de la nación. Esto debido a la falta de funcionarios de prohibir el paso de estos vehículos. 17 museos, los Smithsonian, están actualmente cerrados, entre este también el zoológico. Sin embargo, funcionarios o empleados
empleados de este zoológico aún están yendo para alimentar a los animales. Y este viernes sería el primer día que los funcionarios gubernamentales afectados por este cierre parcial de la administración no recibirán un sueldo si no se encuentra una solución a esta problemática. Nosotros somos los rostros detrás de este cierre. Nosotros somos la gente de verdad que estamos trabajando y ha sido afectada por esta administración, claramente. Y en este cierre federal algo ha sucedido con nuestros profesionales, con toda esta distracción, y hemos sido encerrados casi como gallinas y nuestras vidas se han visto afectadas. Y es que según Nancy Pelosi, los demócratas también quieren llegar a un acuerdo en cuanto a la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, pero no antes sin lograr reabrir este cierre parcial de la administración. Es por eso que le piden al mandatario estadounidense Donald Trump a sentarse en la mesa, como lo harán en las próximas horas, a negociar un acuerdo bipartidista y posteriormente posiblemente podría hablar un poco más sobre su muro. Pues según Nancy Pelosi y los demócratas, la evidencia no respalda las declaraciones que ha hecho recientemente el mandatario estadounidense. Son las 12:25 hora local aquí en Washington. Esta es toda la información que tenemos hasta ahora. Estamos en directo. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. El presidente de México, por su parte, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a la disputa entre republicanos y demócratas en Estados Unidos sobre los fondos para la construcción de este muro fronterizo. Donald Trump ha insistido desde su campaña presidencial que México es el país que pagaría por la construcción de la barrera. Se habla de la problemática migratoria, pero nosotros queremos resolver el problema de la migración atendiendo las causas. Nosotros queremos buscar una relación siempre de amistad con el gobierno de Estados Unidos y una relación de cooperación. También López ha instado a los mexicanos a mantener la calma frente a las denuncias de escasez de gasolina en varios estados del país. El mandatario aseguró que el servicio se va a normalizar en los próximos días, ha llamado a la ciudadanía a permanecer serena y tranquila. Dijo que hay suficiente combustible para atender la demanda. Los inconvenientes se han presentado luego de la entrada en vigencia de un proyecto para detener el robo de combustible que ocasiona pérdidas millonarias. La estrategia fue cerrar las válvulas de al menos 4 de los 13 oleoductos de la estatal petrolera mexicana Pemex. Vamos a dar paso a los anunciantes aquí en el informativo. Enseguida, la máxima instancia judicial de Guatemala frena la decisión del gobierno de Jimmy Morales de expulsar a la Comisión de la ONU. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Pulso de poderes en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal, ha suspendido este miércoles la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el gobierno y la ONU para mantener a la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. La decisión de los magistrados, que fue por mayoría tras más de 8 horas de sesión, la única voz en contra fue la de la magistrada presidente de la Corte, Dina Josefina Ochoa, quien presentó un voto razonado disidente a 8 amparos que buscaron detener la salida anticipada de la Comisión Internacional. Y en el programa La Tarde de NTN 24 hemos hablado con el Procurador General de Guatemala, con Jordan Rodas. El funcionario ha calificado como una decisión sin fundamento la de Jimmy Morales de ordenar la salida anticipada del país de esta Comisión Internacional contra la Impunidad. El alto funcionario advirtió que es una medida en contra de lo constitucional en Guatemala. Ha instado también a la comunidad internacional a expresar su rechazo. Estamos presentando es parte de un plan que ha venido ejecutándose paso a paso. Antes se pensaba que era un asunto solamente con el comisionado Iván Velázquez, después el tema de los investigadores, después ya renovar el plazo de la comisión, y lo último lo daba a conocer en esta conferencia de prensa y minutos antes en Naciones Unidas en Nueva York por parte de la canciller,
donde de forma unilateral, arbitraria, sin fundamento alguno, rompiendo todo lo que dice la Constitución política y el acuerdo que dio origen a la CICIG, vino y ayer hizo de conocimiento su decisión. En Colombia, hombres armados han asesinado al periodista Gabriel Mauricio Gracia. El crimen ocurrió frente a su esposa y sus hijas en un intento de asalto. La familia estaba de vacaciones. El paseo familiar de Gabriel Mauricio Gracia terminó en tragedia. Él, con su esposa e hija, visitaron la Alta Guajira. En su último día de vacaciones, al regresar del Cabo de la Vela hacia Riohacha, tomaron la vía que pasa por Uribia. En ese trayecto él no conocía la ruta, no trae guía. En medio del desierto, dos hombres en moto se les acercan, aparentemente para guiarlos, pero el único fin era asaltarlos. Y es abordado en uno de los parajes por dos sujetos en una motocicleta, quienes intentan hurtarle algunos elementos. El señor Gabriel opone resistencia y estos sujetos le causan una herida. Aunque Gabriel Mauricio fue trasladado con vida hacia el Centro de Salud del Cabo de la Vela, llegó sin signos vitales. Por sus características son personas de la región, estamos en búsqueda y en las averiguaciones para poder establecer realmente quiénes fueron los responsables. Las autoridades ofrecen 5 millones de recompensa para quien entregue información sobre el homicidio de Gabriel Mauricio. Otros temas, según documentos judiciales difundidos este martes, el exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, ha compartido sondeos de opinión con un ciudadano ruso sospechoso de estar vinculado con los servicios de inteligencia de Moscú antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2016. El fiscal especial Robert Mueller, encargado de establecer si existió colusión entre altos funcionarios rusos y el equipo de campaña del magnate republicano, ha responsabilizado el 7 de diciembre a Manafort de haber mentido a la Policía Federal pese a su acuerdo de cooperación con la investigación. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene el tema. Alejandro. Hola, buenas tardes. Esta información trascendió dentro de un documento conocido habitualmente como memorando de sentencia, texto requerido por la justicia de los Estados Unidos como parte de los argumentos a tener a consideración dentro de la sentencia de un acusado, en este caso Paul Manafort, exabogado personal del presidente Donald Trump. En esos documentos se debía ocultar parte de la argumentación presentada por la defensa de Manafort. Sin embargo, de manera imprevista, periodistas que han hecho seguimiento constante al caso en contra de Manafort dejaron en evidencia esta información, según la cual Manafort compartió datos de encuestas de campaña en el momento que transcurría la contienda por la Casa Blanca de 2016. Información privilegiada compartida con este empresario ruso que, de acuerdo con el FBI, tiene vínculos con la Oficina de Inteligencia de Rusia. Que lo que están haciendo es confirmando o afirmando lo que ya sabe la Fiscalía. Sin embargo, no creo que la Fiscalía y Mueller lo van a castigar, porque ya él se ha hecho tanto daño que no lo tienen que castigar. Lo que pasa es que él mintió y no habló de una reunión que tuvo él y el otro señor que está cooperando, Gates, el asistente de él, en Madrid en el 2017, una vez que lo habían quitado o lo votaron de la campaña. Pero que no era un error simplemente porque había una estrategia, era un error de un oficinista posiblemente, y la prensa le brincó encima e inmediatamente lo publicaron. Aun cuando a nivel técnico esta información no afecta en ningún nivel la sentencia que se emita en contra de Paul Manafort, alimenta una serie de discusión en el ambiente público sobre la presunta colusión de la campaña del presidente Donald Trump y elementos de Rusia, con el objetivo de inclinar la balanza a su favor en el año 2016. Toda una investigación que hace parte del caso planteado y investigado por el consejero especial Robert Mueller, quien se espera que próximamente entregue sus conclusiones sobre toda esta investigación. Paul Manafort ya ha sido declarado culpable de 8 delitos relacionados con esta causa y se espera que el próximo mes de marzo sea dictada la sentencia por otro conjunto de delitos que le atribuye actualmente el gobierno de los Estados Unidos, y es justamente en la medida en que se espera esta nueva sentencia que trasciende esta información que, al menos por ahora, sigue alimentando entonces esta teoría de que en efecto pudo haber
alguna relación o colusión directa con elementos de la campaña del presidente Donald Trump y agentes de Rusia. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Gracias, Alejandro. Vamos aquí a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar del ultimátum que le dio el Parlamento británico a Theresa May sobre el acuerdo para el Brexit. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Sonrientes, así han llegado al puerto de Malta los 49 migrantes de origen africano que se encontraban en alta mar desde hace 2 semanas, esperando justamente desembarcar en algún país europeo. Habían sido rescatados por buques humanitarios de ONG alemanas y a los que las autoridades maltesas prohibieron su ingreso a la isla. Los migrantes que fueron transbordados por un barco militar van a ser redistribuidos en 8 países. Está Alemania, está Francia, Portugal, Irlanda, Rumania, Luxemburgo, Holanda e Italia. Ultimátum del Parlamento británico a Theresa May. El gobierno va a tener 3 días para presentar un plan B del Brexit si el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea es rechazado en la votación prevista para el próximo martes. Esto luego de que los legisladores aprobaran con 308 votos a favor y 297 en contra, una enmienda que recortó 18 días del tiempo de reacción del Ejecutivo en caso de no tener un resultado que avale su proyecto. Hemos estado revisando cómo el Parlamento puede tomar un mayor papel mientras llevamos estas negociaciones al próximo nivel, así que puedo decirle a la Cámara que en el evento de que nuestra futura relación o acuerdo alternativo no esté listo para el final de 2020, el Parlamento tendrá un voto sobre si decide extender la implementación, el periodo de implementación o detenerlo. Hablamos ahora de una discoteca que se llama Medellín. Abrió sus puertas en uno de los más exclusivos barrios de París, en Francia. Ha causado indignación en los colombianos que acusan al dueño de este local de enaltecer la imagen del fallecido narcotraficante Pablo Escobar. Bienvenidos al Medellín, una exclusiva discoteca en el corazón de París que ha causado la indignación de los colombianos. Aquí hay meseras con chalecos antibalas, el rostro de Pablo Escobar pintado en los muros y de fondo se escucha la banda sonora de la serie Narcos. Abrió en noviembre en uno de los barrios más exclusivos de la capital francesa y se ha convertido en uno de los lugares preferidos de la juventud pudiente parisina. El Medellín sigue la tendencia de los bares escondidos y está detrás de una taquería llamada Ches Pablo. Hay varias referencias al mundo del narcoterrorismo y la narcocultura, pero no incomodan a los juerguistas que bailan a ritmo de Juan Luis Guerra, Héctor Lavoe y Willy Colón. ¿Por qué medios como Netflix podrían explotar la vida de Pablo Escobar y no en lugares como el Medellín? Sobre todo porque son ficticios y es solo un universo. Una semana después de la apertura del bar, decenas de colombianos residentes en París convocaron a un plantón para expresar su desaprobación. Y es que el propio hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, estima en 3.000 los homicidios ordenados por su padre y fuentes policiales los calculan en 5.500. Entonces eso es totalmente chocante para nosotros como colombianos, pues que en un sitio público pues uno puede hacer eso. Entonces esa glorificación al asesino más sanguinario de la historia de todos los tiempos y sobre todo en la historia de Colombia. El dueño de la discoteca, Audren Dimitris, ha hecho modificaciones en la decoración y niega cualquier enaltecimiento a Escobar. Afirma que es solo un guiño. En la base había un Pablo Escobar con una pistola. Lo modificamos porque había herido a la población colombiana. No queríamos lastimar a nadie, entonces borramos eso y lo reemplazamos por no a Pablo, sí a Shakira. El colectivo de colombianos lanzó una petición en línea en la que se pide que se borre toda alusión a Escobar y que no se asocie el nombre de Medellín a su figura. Ha sido firmada por más de 5.000 personas. Al menos 13 personas han muerto congeladas en Siberia. Las bajas temperaturas han alcanzado hasta los 49 grados bajo cero en la región. Las autoridades informaron que varios de los fallecidos por hipotermia fueron hallados en las afueras de distintos bares sin ningún tipo de protección contra el frío.
Fuertes nevadas y bajas temperaturas siguen afectando a Europa, el sur de Alemania, en la zona de frontera con Austria. Ahí se vive un auténtico caos en el sistema de transporte. El servicio ferroviario que conecta a ambos países ha presentado retrasos. Incluso el traslado por medio de carretera se ha visto bastante afectado. El congelamiento de las vías dificulta el tránsito. Mientras que en Austria se registró una avalancha en un parque natural en el centro del país. El desprendimiento afectó las vías, como veíamos, las vías de tren, incluso a la fauna de la zona. Por ejemplo, esta secuencia fue tomada mientras uno de los operadores de la compañía ferroviaria rescatan de la nieve a una cría de gamuza, un mamífero parecido a un ciervo. El animal había quedado enterrado bajo la nieve. De manera sorpresiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha arribado este miércoles a Irak. En su visita, el alto funcionario se reunió en Bagdad con el presidente del Parlamento, otros dirigentes iraquíes también. El viaje corresponde a la segunda etapa de una gira regional que ha comenzado en Jordania. En los próximos días, Pompeo también estará de visita en países como Egipto, Emiratos Árabes y Kuwait. Pausa en el informativo, enseguida volvemos con más. Ya regresamos con el informativo. Donald Trump aseguró hace pocos minutos que los demócratas y republicanos siguen sus conversaciones sobre la seguridad fronteriza y el levantamiento del muro, que es la condición justamente del mandatario para la reapertura de la administración federal, que hoy cumple 19 días de cierre. Tenemos que resguardar nuestra frontera y todos estamos trabajando juntos. Creo que los demócratas y republicanos están trabajando juntos. Creo que algo pasará. Si no, va a tomar esto otra dirección. Y no creo que tengamos que hacer esto, pero nunca lo sabes. En unos momentos firmaré una legislación continuando los esfuerzos de mi administración para combatir el hecho del tráfico humano. Hablé de esto anoche. El tráfico humano realmente toca muchas aristas y muchos casos niños y mujeres son secuestrados, los alzan en carros o en una van, sin ventanas, sin ningún tipo de aire. Les ponen una cinta sobre sus bocas y son traídos hacia nuestra frontera. Vamos a agradecerles su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En una hora volvemos con una actualización de los hechos internacionales. Mientras tanto, nos puede seguir en Twitter como @NTN24, también nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.